La maleta estaba en la puerta, abierta, como si me estuvieran invitando a llenarla y marcharme. No había gritos, ni insultos, ni portazos. Solo ese silencio incómodo, espeso, que se cuela por las paredes como humedad. Ese silencio que no te permite respirar. «Mamá, no podemos seguir así», dijo Claudia sin mirarme a los ojos. Jugaba con las mangas de su jersey como si no supiera qué hacer con las manos. «Es complicado». Lo supe antes de que terminara la frase. Ya lo sabía desde hacía semanas, pero me negaba a aceptarlo. Cuando una hija empieza a hablarte como si fueras una factura más, como si ocuparas espacio en vez de llenarlo, ya está todo dicho. ¿Complicado cómo?, pregunté. La voz me salió más débil de lo que quería. Tú ya no trabajas, y la hipoteca, el colegio de los niños, la comida. Joaquín dice que... Ah, interrumpí, alzando una ceja. Joaquín. Claudia apretó los labios. Le incomodaba que lo dijera así, pero sabía que era verdad. Joaquín, su marido, ese asesor fiscal que parecía tener solución para todos los problemas, menos los que no se resolvían con Excel, llevaba semanas plantando semillitas de descontento. Primero fueron comentarios sutiles: tu madre gasta mucha calefacción. Luego vinieron los suspiros: no estaría mal tener un cuarto para oficina. Y ahora, la maleta. Me temblaron los dedos, no por la sorpresa, sino por la tristeza de quien ve repetirse una historia que creyó haber evitado. Tengo 64 años. Casi toda una vida fregando suelos, limpiando casas ajenas en Salamanca, cargando cubos de agua y subiendo escaleras con la espalda rota. Crié sola a Claudia desde que su padre nos dejó con una nota en la nevera y una hipoteca sin pagar. Trabajé hasta después de la operación de rodilla. Y cuando me despidieron sin indemnización de la última casa, lo acepté con la dignidad de quien ha aprendido a callar más de lo que habla. No es que no te queramos aquí, dijo Claudia. Solo creemos que podrías estar mejor en un sitio donde te cuiden, donde puedas estar con gente de tu edad. Joaquín ha mirado unas residencias en Béjar. Tienen incluso clases de cerámica. Cerámica. ¿Qué forma más elegante de mandarme lejos? Como si las manualidades pudieran sustituir a una familia. ¿Me estáis echando? Claudia levantó la mirada de golpe, con los ojos vidriosos. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga, entonces? ¿Qué me invitáis a una jubilación con vistas? Es solo por un tiempo. Para reorganizarnos. Me entraron ganas de reír. Esa palabra, reorganizar, era la favorita de Joaquín. Lo había usado cuando despidieron a 5 personas de su empresa, cuando decidió vender su coche para cambiarlo por uno eléctrico y ahora, para librarse de mí. Mamá, entiéndelo. Los niños necesitan espacio. Joaquín trabaja desde casa. Tú ya no puedes mantenerte por tu cuenta y... Tranquila, Claudia, interrumpí de nuevo. No hace falta que me lo vendas con lacitos. Lo entiendo perfectamente. No hay sitio para mí. Claro que hay sitio. Solo que no es lo ideal. Ahí estaba. La frase que lo resumía todo. Respiré hondo. No iba a llorar. No iba a rogar. No otra vez. ¿Cuándo queréis que me vaya? Si quieres, este fin de semana podríamos ayudarte con la mudanza. Joaquín se ofreció a llevarte. Hay una residencia cerca de Béjar que tiene buena reputación. Te pueden enseñar las instalaciones, ver si te gusta. No respondí. Caminé lentamente hacia mi habitación. Empaqué sin decir una palabra. La ropa justa. 2 pares de zapatos. Mis álbumes. Y una pequeña caja de madera que guardaba desde hacía 10 años.
Esa caja tenía la escritura de una finca. Una casa rural rodeada de olivos y tierras secas que me había dejado doña Teresa Campos, una de las señoras para las que trabajé durante 20 años. Una mujer sola, sin familia, que me quiso como a una sobrina. Me lo dijo un mes antes de morir. Clara, cuando yo no esté, esa casa será tuya. No es gran cosa, pero está en un rincón tranquilo de Zamora. Podrás envejecer allí con paz. Tú me diste compañía cuando nadie lo hacía. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Claudia. Porque el dinero, incluso el que está enterrado en la tierra, cambia a las personas. Y el silencio, ese sí que protege. Esa finca había estado olvidada durante años. Solo iba una vez al año a quitar telarañas y mirar que nadie hubiera entrado. Pero hacía poco, había oído rumores en la prensa local. La Junta de Castilla y León iba a impulsar un plan de desarrollo rural. Decían que en Valdelobo, justo donde estaba mi casa, planeaban construir un complejo turístico sostenible. Las tierras se iban a revalorizar. Mucho. Yo aún no había hecho nada. No por falta de ganas, sino por prudencia. Porque durante toda mi vida había aprendido a esconder lo que tenía. Y ahora, por primera vez, me preguntaba si no era el momento de usarlo. La mañana que me fui, Claudia me abrazó con esa frialdad templada que uno reserva para los compromisos. Joaquín ni siquiera bajó del despacho. Y los niños, bueno, ellos eran pequeños. Me despidieron con un beso sin entender nada. Tomé un autobús al centro. Alquilé una habitación en una pensión humilde, de esas con colchones duros y el olor persistente a lejía. Pero estaba limpia. Y tenía una ventana que daba al patio. Y, sobre todo, silencio. El tipo de silencio que uno elige. Esa noche abrí la caja. Toqué la escritura con las yemas de los dedos. Miré la dirección. Y lo decidí. No me iban a enterrar viva. No esta vez. Era hora de volver a Valdelobo. Durante las primeras semanas en la pensión, cada mañana me despertaba a las 7, como si aún tuviera que coger el bus para ir a limpiar. Me duchaba, me peinaba, me preparaba el café y me sentaba junto a la ventana. Tenía vistas a un patio interior con geranios tristes y ropa colgando de un tendedero viejo. Nadie me esperaba. Nadie preguntaba si había dormido bien. Nadie me decía, ¿te quedas con los niños esta tarde? Y aún así, me sentía más acompañada que en aquella casa donde cada gesto mío molestaba. Al principio creí que me rompería por dentro. Que no aguantaría la soledad. Pero no fue así. La libertad es silenciosa, sí, pero también digna. La pensión tenía lo justo, cama, armario, baño compartido. La señora Teresa, la dueña, era una viuda de modales secos, pero cada mañana me dejaba un bollito con mantequilla en la mesa común. A veces hablábamos del tiempo, otras de política. Un día le pregunté si conocía la zona de Valdelobo. ¿La de Zamora? Dijo. Uf, mucho secarral. Pero ahora dicen que se va a poner de moda. Viene gente de Madrid a comprar casas rurales. Ahí se me encendió una alarma en la cabeza. Empecé a buscar en Internet. Descubrí que, efectivamente, la Junta había aprobado un proyecto de turismo regenerativo en esa zona. Un complejo de senderismo, alojamientos sostenibles, y hasta una escuela rural especializada en oficios tradicionales. Y mi finca estaba justo en medio. Abrí la caja de madera que llevaba conmigo y releí la escritura. Me puse las gafas, comprobé la referencia catastral. Confirmado. El terreno era mío, libre de cargas. Valor estimado hace una década, unos 90.000 euros. Valor actual según portales inmobiliarios, más de $500.000.
Y eso sin contar que el terreno colindaba con la futura zona comercial. Todo eso, y mi hija me había querido meter en una residencia para ancianos. Esa misma semana tomé un autobús a Zamora. Llevaba solo una mochila con algo de ropa, el móvil y una carpeta con documentos. Al bajar, el aire olía distinto, a campo, a pasto seco y madera. La parada estaba medio vacía, y el conductor me deseó buena suerte sin saber por qué. La casa estaba igual que siempre. 2 pisos, fachada encalada, persianas de madera descascarilladas. Tenía algo de abandono, pero también de promesa. Las tierras alrededor estaban cubiertas de pasto alto, y los olivos parecían haber sobrevivido a base de orgullo. Me acerqué a uno y lo toqué, como si necesitara sentir que aquello era real. Pasé los siguientes días limpiando, ventilando, quitando polvo de muebles que doña Teresa había dejado intactos. Me encontré una caja con cartas suyas, algunas postales de los años 80 y una foto donde salíamos las dos, ella con su sombrero de paja y yo con un delantal. Sonreía como quien no debe nada a nadie. Al tercer día, fui al despacho del abogado del pueblo, don Gregorio, el mismo que había tramitado la herencia. Estaba más canoso, pero me reconoció enseguida. Clara León. La heredera silenciosa, dijo, con una sonrisa torcida. ¿Ya se decidió a mover ficha? He esperado mucho. Pero ahora es el momento. Tramitamos la inscripción definitiva en el registro, actualizamos la tasación, y solicitamos una revisión fiscal. En pocos días, la finca estuvo regularizada al 100%. Yo seguía en mi casa, pero ahora con papeles listos. Ya no era una señora mayor con un recuerdo. Era propietaria. Y eso cambia muchas cosas. Me instalé con tranquilidad. Compré lo esencial, una nevera pequeña, una cocina de gas, unas cortinas nuevas. Una vecina llamada Lola, una mujer de unos 50, me vio barriendo la entrada y se ofreció a ayudar. «Esto tiene alma, ¿eh?», dijo, mirando la finca. «¿Qué piensa hacer con el terreno?» «Todavía no lo tengo claro. Pero no voy a vender». Lola me ayudó con la compra, con arreglar una fuga del lavabo, incluso con plantar lavanda junto al porche. Cada tarde venía a tomar café y hablar. Me contaba de su hija que vivía en Barcelona, de su marido que había muerto de cáncer, de su soledad que no era tan distinta a la mía. Nos reíamos con tonterías, hacíamos sopa juntas. La compañía, cuando no se exige, vale el doble. Una mañana, mientras regábamos los rosales que acabábamos de plantar, sonó mi teléfono. Era Claudia. Dudé si contestar. Finalmente deslicé el dedo. ¿Sí? Mamá, ¿estás bien? ¿Por qué no habría de estarlo? Es que no contestas. Joaquín está preocupado. ¿Preocupado por qué? Por ti. Porque no sabemos dónde estás. ¿Dónde crees que estoy, Claudia? Silencio. No lo sé. Te fuiste sin decir nada. ¿Y tú qué creías? ¿Que iba a meterme en esa residencia y no volver a abrir la boca? Mamá, ¿no fue así? Fue exactamente así. No te molestaste ni en defenderme. No digas eso. Claudia, ¿tú sabías que Joaquín pidió presupuesto para una residencia semanas antes de que yo perdiera el trabajo? Yo. Responde. Lo comentó. Pero no pensé que tú. No pensaste, punto. Colgué. Respiré hondo. Sentí el sol en la cara, el olor de la tierra mojada. Lola me miró en silencio, respetando mi rabia sin decir nada. A la semana siguiente, Joaquín apareció. No llamó. No avisó. Simplemente aparcó su coche reluciente en la entrada de tierra,
Bajó con gafas de sol y una caja de pastas del Carrefour. Clara. Qué alegría verte. Qué maravilla de sitio, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Nada, solo. Claudia está preocupada. Pensamos que tal vez te pasaba algo. Y, bueno, ya que estamos, esto tiene mucho potencial, ¿no? He estado hablando con unos contactos. Y una casa rural aquí podría dar beneficios. Si lo montas bien. Podrías incluso ponerlo a nombre de los nietos. Pensar en su futuro. Me reí. No una risa alegre, sino una risa amarga. ¿Sabes lo que es pensar en el futuro, Joaquín? Criar sola a una hija, trabajar con fiebres, limpiar casas donde te tratan como si fueras un trapo. Y aún así poner la comida en la mesa. Eso es futuro. Su sonrisa se tensó. Clara, solo digo que esta casa está desaprovechada. ¿Y tú qué sabes de esta casa? Que vale mucho. Y que podrías hacer algo útil con ese valor. Me acerqué a él despacio. Lo miré a los ojos. ¿Sabes qué haré con esta casa? Lo que me dé la gana. Le señalé la salida. Tardó un segundo en reaccionar, luego se marchó sin decir palabra. Esa noche no pude dormir. La ansiedad me bailaba por dentro. Porque ya lo sabía, Joaquín no se iba a rendir. Y Claudia, ella tampoco. Vendrían más llamadas. Más visitas. Más presión. Pero yo ya no era la abuela invisible. Después de la visita de Joaquín, supe que no se rendiría tan fácilmente. No era el tipo de hombre que aceptaba un no, sin convertirlo en excusa para insistir con más elegancia y más manipulación. Lo conocía bien. Sabía que su siguiente paso sería más sutil. Más peligroso. Tenía que prepararme. Hablé con Gregorio, el abogado, y le pedí que blindara la finca, escritura reforzada, limitación de operaciones sin firma presencial y aviso automático en caso de intentos de inscripción ajena. También redactamos un testamento nuevo. No por miedo a morir, sino por respeto a mí misma. Lo firmé con calma, en su despacho con olor a madera y papeles viejos. ¿Estás segura? Me preguntó Gregorio, mirándome por encima de las gafas. Más que nunca. La finca no iría a Claudia. Ni a Joaquín. Ni siquiera a los nietos. Al menos, no mientras yo viviera. Ese mismo día pasé por el banco y saqué copias de todos mis movimientos, certificados de tasación, y las guardé en un archivador con cierre. Lo escondí en un sitio que solo yo conocía, debajo de una vieja trampilla del suelo del almacén de aperos. Nadie iba allí. Nadie más debía verlo. 2 semanas después, Claudia apareció. No había avisado. No llamó. Solo apareció en la puerta con una bolsa de tela colgando del hombro y unas ojeras que parecían haberse instalado permanentemente en su rostro. ¿Puedo pasar? Tú sabrás, dije, apartándome sin abrir más la puerta de lo necesario. Se sentó en el banco de piedra junto al olivo. El mismo donde solíamos jugar cuando ella tenía 5 años y creía que las hojas eran abanicos mágicos. He dejado a Joaquín, dijo, sin rodeos. ¿Por qué? Por todo. Nos quedamos en silencio. A veces no hay preguntas que necesiten respuesta. Me dijo que era una ingenua, añadió. Que no supe aprovechar tu debilidad. Que si hubiese sido más dura, más lista, ahora tendríamos esa finca en nuestras manos. ¿Eso te dijo? Sí. Y me di cuenta de que tenía razón. Pero no por lo que él creía. ¿Y por qué, entonces? Porque fui cobarde. Porque preferí hacerte a un lado antes que confrontarlo. Porque lo dejé llenar mi cabeza de miedos.
De excusas. Me convencí de que estabas mejor lejos, cuando en realidad solo me estaba librando de sentirme culpable. Se le quebró la voz. La vi, por primera vez en años, sin la coraza de madre, esposa, trabajadora. Solo como hija. Mi hija. Me acerqué y me senté a su lado. Ella no dijo nada más. Yo tampoco. A los pocos días recibí una notificación judicial. Una carta firmada por un despacho de abogados de Valladolid, en nombre de un supuesto sobrino lejano de doña Teresa Campos. Reclamaba derechos sobre la finca alegando que la herencia había sido otorgada bajo influencia indebida. Sabía que era cosa de Joaquín. No tenía pruebas, pero tampoco las necesitaba. Era su estilo. Sucio, elegante, técnico. El golpe bajo disfrazado de burocracia. Gregorio se encargó de la respuesta. Con firmeza. Con todos los documentos en regla. Con el vídeo de Teresa diciendo ante cámara que me dejaba esa finca por gratitud, porque yo había sido su única familia real. El caso fue rechazado. No llegó ni a juicio. Joaquín, al parecer, ya se había marchado del país. Con Claudia volviendo poco a poco a mi vida, y no por interés, sino por verdad, empecé a pensar en qué hacer con todo aquello. Tenía tierra, casa, ahorros. Pero lo que más tenía era una historia. Una como tantas otras, mujeres mayores que lo dieron todo y que fueron desechadas en cuanto dejaron de ser útiles. No quería ser una víctima más. Ni que otras pasaran por lo mismo. Así nació la idea de la Morada Serena. Un hogar rural para mujeres mayores, abandonadas, ignoradas o simplemente solas. Una casa donde no se les mirara con lástima ni con prisa. Donde pudieran envejecer en paz, con comida caliente, flores en las ventanas, y espacio para hablar de sus vidas sin que nadie las mande callar. Claudia se unió al proyecto. No como heredera, sino como voluntaria. Se encargaba de las compras, de las redes sociales, de ayudar a las residentes a redactar cartas, a usar el ordenador, a pedir citas médicas. La finca se llenó de risas. De platos compartidos. De pasos arrastrados y también de canciones de juventud que alguien ponía en la radio vieja del comedor. La primera en llegar fue Remedios, una maestra jubilada de Ávila. Luego vino Consuelo, una modista sin hijos que había perdido su piso por no poder pagar el alquiler. Y después Dolores, una panadera que dormía en una habitación alquilada con goteras. Cada una traía algo roto. Cada una dejaba algo hermoso. Una mañana, mientras Claudia colgaba sábanas al sol y yo recogía romero del huerto, se me acercó. Mamá. Dime. Gracias por dejarme volver. Me giré despacio. Le toqué la mejilla, como cuando era niña. Volver no basta. Hay que quedarse. Y cuidar. Ella asintió. No sé si merezco lo que estás haciendo. Nadie merece nada, Claudia. Se construye. Día a día. A finales de otoño recibí otra visita inesperada. Esta vez fue Silvia, la hermana de Joaquín. Llegó en coche, bajó con unas gafas oscuras y una carpeta en la mano. Traía una sonrisa ensayada. Clara, qué alegría. He venido por curiosidad. Me han hablado maravillas de este lugar. ¿Te lo contó tu hermano antes de huir o lo leíste en el periódico? No seas así. Estoy aquí porque vi la web. Y me emocionó lo que estás haciendo. Eres una inspiración. ¿De verdad? ¿Y qué quieres? Me preguntaba si quizá podríamos colaborar. Tengo contactos. Podría ayudarte a conseguir subvenciones, financiación europea. Cosas grandes.
Esto podría multiplicarse. Tener sedes en toda España. No quiero multiplicar nada, Silvia. No quiero escalar. Solo quiero cuidar. Ella frunció el ceño. Apretó los labios. Se le cayó la sonrisa. Eres muy testaruda. No. Soy libre. Se fue sin decir adiós. Ese invierno fue duro. Nevó más de lo normal. Pero en la finca no faltó leña ni sopa caliente. Tampoco conversaciones, ni libros, ni juegos de cartas. Una noche, en Nochebuena, sentadas alrededor de la mesa con velas y polvorones, Remedios levantó su copa y dijo: Nunca me imaginé que terminaría mis días en una casa así. Ni familia, ni hijos. Pero esto sí que es hogar. Y todas brindamos con lágrimas en los ojos. Claudia me apretó la mano por debajo de la mesa. Te lo dije, susurró. Lo que se hereda, se gana. Y se cuida, añadí. Meses después, un periodista vino a hacer un reportaje. Lo había visto en redes. Preguntó por mi historia, por el rechazo, la finca, el proyecto. Se la conté sin drama, sin adornos. ¿Y si su hija le hubiese apoyado desde el principio? Quizá no habría nacido nada de esto, respondí. Me miró con cara de no entender. A veces lo que te empuja al vacío es lo mismo que te enseña a volar. Y sonreí. Porque, por primera vez en años, no me sentía sola. Ni invisible. Ni prescindible. Me sentía viva.